Déjenme contarles una historia sobre artículos vintage, sobre las famosísimas cámaras DSLR, cámaras con espejo, de esas que se producían hace 20, 10 años. Hay marcas que incluso aún todavía las producen y que durante décadas nos entregaron varias ópticas muy llamativas, con personalidad, muy clásicas, pero que ahora pues se han visto desplazados por sistemas como como el mirrorless, las famosísimas cámaras sin espejo. Pero déjenme decirles que estas pequeñitas, las cámaras con espejo, tienen pues su historia y hay cámaras muy potentes. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre esto: lentes de cámaras con espejo y que puedes usar en cámaras mirrorless. Así que si te quedas, acompáñame a ver el maravilloso mundo de los adaptadores de lentes. Ok, bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué usar adaptadores de lentes? O sea, ¿por qué querría yo usar en mi cámara mirrorless o en mi sistema actual lentes que no fueron hechos para ese sistema? O pueden ser también lentes quizá más viejos o lentes más vintage o de gama inferior, por así decirlo. Y es que viendo el panorama actual, viendo marcas como Sony que hacen lentes increíbles a nivel óptico, con increíble nitidez, hechos específicamente para cámaras mirrorless, ¿por qué valdría la pena volver a un sistema tan anterior como los lentes de cámaras con espejo? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Primero, hay que tomar en cuenta que el sistema de cámaras con espejo lleva, y no exagero, décadas. Se producen lentes de cámaras con espejo de marca Canon desde hace por lo menos 30 años. Y esto, como consecuencia, trajo, y no exagero, que se produjeran más de 300 lentes para el sistema de montura EF de Canon, lo que significa que hay 300 potenciales lentes que puedes ponerle a tu cámara adaptándolos con cosas como adaptadores de cámara. Por ejemplo, es un adaptador que me permite usar lentes de cámaras EF de Canon para sistemas micro 4 tercios. Entonces tú tienes una gran amplia variedad de lentes para escoger y que le puedes poner a tu cámara con diferentes cualidades ópticas, lumínicas, de apertura, de distancia focal, como lo podría ser, por ejemplo, este increíble 18-35 de Canon, que solo fue hecho para sistemas de cámaras con espejo. Entonces, si tú quisieras comprar este lente para una Sony E o para esta cámara que estoy usando ahora, una Lumix Full Frame, pues realmente no existe. Pequeña nota de edición. En realidad sí existe un lente equivalente al 18-35 en full frame mirrorless y sería el Sigma 28-45, el cual salió hace algunos años, pero cuesta 4 veces más. En fin, solo quería aclarar que sí hay una equivalencia en full frame mirrorless. Entonces la única forma de usarlo en una cámara moderna es con un adaptador. Entonces esta es la primera y la más importante razón por la que un adaptador de cámara, que de hecho son bastante baratos, son bastante asequibles, es una muy buena opción, porque tienes acceso a lentes de hace 10, 15, 20 años y cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Es decir, lo que tú tienes grabando con una óptica como esta, pues es algo que tiene como su propio estilo, tiene mucha personalidad, como lo llamo yo, y de hecho también muchos buscan como sentido orgánico, que también lo llaman, que te dan las ópticas vintage, es decir, no son tan pulidas a nivel óptico, tienen aberraciones en las esquinas, o tienen distorsiones en las esquinas, tienen más aberración cromática por lo general porque son más antiguos, y todo eso le agrega cierta personalidad a la imagen, ¿sabes? Y podrías querer o no querer esto, pero bueno, simplemente es una de las cuestiones, ¿no? Esto también trae consecuencias. Como dije, adoptar lentes trae consecuencias, pero antes de hablar de ellas y de todas las consideraciones que hay que tener a la hora de elegir un adaptador,
tenemos que también hablar un poco acerca de los adaptadores en sí mismos y los tipos de adaptadores que hay, porque no es lo mismo un adaptador simple como este, que lo único que hace es que puedes usar un lente en otra cámara y usar el enfoque automático, a otra clase de adaptadores como lo podrían ser que por ejemplo es un speed booster, y esto lo que nos ayuda es a obtener un campo de visión mayor en cámaras con sensores más pequeños. Y esto es algo bastante fascinante, porque nos permite tener ópticas que tienen un círculo de cobertura más amplio en cámaras con sensores pequeños. Por ejemplo, que es un speed booster para micro 4 tercios y lentes EF, me permite usar lentes que fueron hechos originalmente para full frame, como el 1530 de Sigma, que bueno, lo podrán ver tal vez en otros videos, en cámaras micro 4 tercios, y me permite obtener aunque sea un poquito de ese campo de visión y no tener tanto recorte. Aquí ya hay que hacer un poco de matemáticas y nos metemos en toda esta cuestión del factor de recorte de las cámaras y así, pero bueno, que sepan que es una opción el tener estas como lupas, que son muy útiles para obtener un bokeh en sensores pequeños. Ok, y ahora sí, consideraciones que tienes que tener en cuenta para elegir un adaptador o un speed booster. ¿Cómo saber si no vas a tener problemas de compatibilidad, o de si lo necesitas, o bueno, si te va a servir de algo? Creo que hay 3 factores importantes aquí. El primero sería el sistema el cual estás usando y el cual quieres adaptar. El segundo sería claramente el tamaño de tu sensor, porque esto es muy importante. Y el tercero sería el lente en específico que pretendes adaptar o que quisieras tener en tu sistema. Entonces, a la hora de considerar el sistema, vamos a poner, por ejemplo, yo tengo esta cámara que es Lumix, entonces solo puedo usar lentes Lumix full frame de sistema sin espejo. Pero ¿qué pasaría si quisiera usar, por ejemplo, este Sigma? ¿Ok? El famosísimo 1835. Bueno, podría comprar un adaptador para este lente que es montura EF. Yo recomiendo mucho conseguir uno para el sistema EF, ya que es, como mencioné hace rato, un sistema con una amplia variedad de ópticas, 308 para ser exactos, que puedes adaptar sin problemas a cámaras sin espejo. También está el sistema EFS, que no hay que confundirlos, ya que ese fue hecho para cámaras con sensores APS-C, o sea, sensores más pequeños, y por consiguiente tienen el círculo de cobertura del sensor más pequeño, y de hecho es justamente eso lo que le pasa a este lente, que a pesar de que este lente tiene montura EF de Canon, la cual es la montura full frame, el círculo de cobertura es APS-C, o sea, este lente fue hecho para sensores APS-C. Entonces, cuando yo lo adapto a una cámara como esta, se ve un viñeteado exagerado, es decir, tú ves las esquinas negras y bueno, podría resultar un poco incómodo para ciertas personas. Entonces, aquí es donde hay que empezar a considerar eso. El sistema Lumix es compatible con los adaptadores desde EF, ¿ok? Es una cámara sin espejo. Si es una cámara sin espejo, puedes adaptar sin problemas el sistema EF de cámaras con espejo. Lo que no puedes hacer, y esto es algo muy importante, y de hecho esto es algo que vi que alguien hizo allá en un grupo de Facebook de fotógrafos principiantes y esa clase de cosas, que quiso adaptar un lente mirrorless a otra cámara mirrorless. Y de hecho eso es algo que incluso a mí mismo me pasó, porque tengo esta otra cámara, micro 4 tercios, mirrorless, que yo me conseguí antes de esta, y cuando obtuve esta dije, bueno, le voy a poder colocar los lentes de esta a esta otra cámara con alguna especie de adaptador, y mi sorpresa fue, ya sé, no se burlen de mí, pero vaya fue mi sorpresa cuando me enteré que no puedes colocar lentes mirrorless, lentes para sistemas mirrorless, en otro sistema mirrorless diferentes. Eso es completamente imposible. Es físicamente imposible por el tamaño por la distancia que hay entre las ópticas y el sensor. Entonces esto es lo primero que tienes que tener siempre en cuenta. Si tienes un sistema mirrorless y quieres tener otra cámara con un sistema mirrorless, asegúrate que sean el mismo o
como yo, vas a valer chetos completamente y vas a tener que usar lentes de otras marcas para poderlos usarlo en los dos. Entonces eso es muy importante, ver tu sistema. Ok, entonces digamos que ya verifiqué el sistema. Sé que una cámara mirrorless es compatible con un adaptador para cámaras sin espejo como la montura EF, pero también puedes utilizar lentes, no sé, Nikon F, si es que a alguien le interesa hacer eso, o también montura PL, que son muy útiles ya que son sistemas que fueron hechos para cámaras que utilizaban film en su momento, cámaras de cine que utilizaban celuloide y todo eso. Entonces también tienen una distancia bastante amplia entre la óptica y el sensor, o en este caso el celuloide. Pero bueno, digamos que quieres adaptar lentes EF a una montura mirrorless, que es perfectamente posible, y ya vimos que hay adaptadores. Entonces, bueno, ahora es tiempo de verificar el lente. Esto también es parte de lo que acabo de platicar. Este lente específicamente, a pesar de que tiene montura EF de Canon, que es compatible con full frame, el círculo de cobertura es APS-C. Eso significa que, bueno, ya les mostré el resultado con la viñeta enorme, pero aquí es donde entra en juego el tamaño del sensor, ¿ok? Vamos a ver ahora qué pasa si yo montara este lente, que es montura EF, pero tiene un círculo de cobertura para sensor APS-C. Si yo lo pongo con mi Speed Booster en esta cámara micro 4 tercios que tiene pues un sensor mucho más pequeño que APS-C, lo pongo con el Speed Booster. Ay. Ok, todavía he puesto el otro adaptador. Ok, si yo pongo el Speed Booster en mi cámara y pongo después este lente, ahora tengo un lente que cubre más que el sensor que tiene mi cámara, ¿ok? Este es un sensor micro 4 tercios y este cubre hasta APS-C, lo que significa que aquí tengo cobertura de sobra y no me pasa lo que me ocurre en esta cámara, o sea, el billeteo enorme, sino que al revés, tengo espacio de sobra y de hecho tengo un recorte de por 2. Y aquí es donde también entra el Speed Booster en sí, ya que como dije, esto es una lupa. Entonces tengo espacio extra que puedo usar con la lupa. Así que cuando concentro la imagen, tengo este look como de sensor APS-C, pero aparte también tengo más luz. O sea, es que es una maravilla usar lentes que cubren más que el sensor de tu cámara y usar Speed Boosters. O sea, yo creo que esta es una de las cosas más fantásticas que tienen los adaptadores y en concreto los Speed Boosters y con micro 4 tercios. Porque tú agarras lentes para cámaras en full frame, los colocas aquí y tienes como un poquito de ese mundo full frame, ese bokeh, ese desenfoque del fondo, pero en un cuerpo tal vez un poco más compacto. Entonces esto es algo increíble. Y aquí es donde entra el tamaño del sensor. Si tienes un lente APS-C como este Sigma y lo usas en una cámara APS-C, pues no usas un Speed Booster, simplemente usas un adaptador de Canon EF a tu sistema mirrorless y directamente, como este está hecho para APS-C, pues te va a cubrir APS-C sin problemas. Entonces esa es la cuestión. Tienes un lente, debes verificar si es full frame, si es APS-C. Si es APS-C, lo podrías montar en tu cámara full frame, pero se va a ver ese viñeteo enorme. Y por el contrario, lo montas en tu micro 4 tercios, tienes espacio de sobra, entonces puedes usar un Speed Booster. Y si tienes una cámara mirrorless con un sensor APS-C, lo montas con un adaptador simple y ya, ¿ok? Entonces es una cuestión, les dije, ya empiezan como los factores de multiplicación, las características de las ópticas, de los sensores, y ya ni les voy a hablar de hacer la conversión directamente de la distancia focal, porque no sé si... Igual tal vez haga un video de eso en el futuro, o si ya está, lo pondré en una anotación, pero el factor de recorte en los lentes es algo muy importante que no solo afecta a tu zoom, o sea, a tu distancia focal, sino que también afecta a tu apertura en términos de bokeh y de desenfoque, no en términos de luminosidad. En este caso un Speed Booster de hecho sí afecta en la luminosidad, porque como dije es una lupa, entonces cuando concentras una imagen estás concentrando más luz en un espacio, la misma luz en un espacio más pequeño. Entonces, de hecho, esto me da más luz. De hecho, si yo lo prendo y lo pongo, digamos, aquí en cualquier modo, mi apertura máxima
va a ser de un... Creo que no se alcanza a ver ahí. Este enfoque es terrible. Pero les pondré ahí un clip. Mi apertura máxima es de 1.2. O sea, tengo la luminosidad equivalente a si este fuera un lente 1.2. De apertura f1.2. Lo cual sigue siendo algo increíble. Pero no tengo lo mismo en términos de desenfoque y distancia focal. Porque cuando multiplicas el recorte del sensor, también tienes que multiplicarlo ahora por el recorte del speed booster, que es 0.71. Y si esta cámara, por ejemplo, tiene recorte de 2 por 0.71 es 1.4, entonces tienes que multiplicar la distancia focal y el F por... Bueno, me estoy liando, este video no va de eso. Pero hay que tener en cuenta que cuando usas adaptadores hay que hacer muchas conversiones. Entonces este sería, yo creo que el primer contra, que tienes que, aparte de investigar si tu sistema es compatible, investigar si el lente es compatible, también ver al final qué resultado te va a dar ese lente en tu cámara, porque te puede dar muy poco bokeh, puede que no sea como lo esperabas, te puede dar el viñeteado, o sea, pueden ocurrir muchos problemas. Entonces tienes que investigar bien a la hora de elegir adaptador y a la hora de elegir un lente para adaptar. Y bueno, eso sería más o menos todo, ¿sí? Sé que puede sonar un poco complicado, o sea, podrían quedarse simplemente con los lentes que fueron hechos para el sistema que usas, que bueno, de hecho esto no lo he hablado, pero por lo general los lentes de un sistema mirrorless actual son mucho más caros que un equivalente de ese mismo lente en el sistema EF. Y esto puede ser un pro y al mismo tiempo un contra. El pro es claramente que es más barato, pero el contra es que los lentes que no fueron hechos para mirrorless pues a veces tienden a tener un poco más de aberraciones ópticas. Ok, ya hablé esto como de la personalidad, de la distorsión en las esquinas, la aberración cromática, pero a veces eso es algo que no es deseado. Y si lo que tú haces es fotografía de muy alto nivel o quieres que las imágenes salgan muy nítidas, pues adaptar un lente de hace 10 años como este Sigma tal vez no sea la mejor idea. Pero bueno, yo lo uso mayormente para vídeos y a mí lo que me importa es el desenfoque, entonces es por eso que yo lo uso. Pero puede que a ti te importe más el enfoque, que es algo que es un contra cuando adaptas lentes, porque la mayoría de lentes que tienen enfoques para sistemas de cámaras con espejo, pues no enfocan tan bien cuando los pasas a mirrorless, porque es una cuestión más como del adaptador en sí mismo, de la marca, que al mismo tiempo después también es un pro, porque hay muchas marcas, hay mucha variedad. Entonces puedes elegir entre Viltrox o Canon hace sus propios adaptadores para sus propias cámaras de lentes sin espejo. Entonces sí, hay muchas opciones allá afuera. Ese sería un pro, que hay muchas opciones, puedes ver reviews de cada una de esas opciones, si te convence, si el enfoque funciona bien. En este caso el enfoque de la cámara pues no funciona tan bien, entonces yo ni siquiera tengo en cuenta eso cuando adapto lentes, porque yo uso el enfoque manual. Pero sí es una cuestión muy importante y es un contra. A veces la funcionalidad de los lentes, del enfoque puede estar limitada, pero como pro pues hay muchas variedades y a veces te puede salir más barato, más rentable comprar un adaptador y varios lentes. También otro pro en el que estuve pensando, y de hecho es la razón por la que hice este video, es que yo les quería platicar de mi propia experiencia adaptando lentes, porque como les mencioné, yo tenía esta micro 4 tercios y después compré una full frame y me di cuenta de que no podía usar los mismos lentes. Entonces dije, ¿cuál podría ser una solución para usar un lente en ambas cámaras, para no tener que tener, como digamos, el lente repetido en ambas cámaras? Y esta fue la solución. O sea, si tienes dos cámaras con sistemas diferentes, tienes una Canon con espejo ahí viejita que le has dado tanta batalla y tienes varios lentes para esa cámara, pero quieres cambiarte al sistema RF más moderno de Canon con un sistema con espejo, pues esta es una opción perfecta. Compras un adaptador y puedes usar los lentes en ambos sistemas. O sea, esa es la mayor ventaja, aparte de la enorme variedad de ópticas, que puedes intercambiar lentes entre diferentes sistemas que ya posees. O puedes vender el sistema más viejo y
comprarte puros lentes nuevos. Pero ya es pues toda una cuestión de consideración, de que tú lo analices, de si te gustan la onda vintage o los lentes más viejos o estos lentes pues un poco más únicos que salieron pues hace ya mucho tiempo. Y si el enfoque también no te importa tanto, pues es una gran alternativa. O sea, hay lentes como el Helios 44-2 que a la gente le encanta adaptarlo para sistemas mirrorless porque se ve increíble. O sea, el diseño óptico, a pesar de que sea vintage, es tan único que a la gente le gusta adaptarlo en las cámaras modernas. Entonces es una maravilla. Por eso este video se llama El Maravilloso Mundo, porque es toda una cuestión de investigar, de revisar, de comparar. O sea, si te apasiona, si eres un poco geek, así como lo soy yo, tal vez un poco friki, pues te encantará todo esto de revisar las monturas, los lentes, las cualidades de la óptica, las cualidades del sensor, si te renta, si te va bien. Y si lo logras, pues vas a tener lentes bastante funcionales y que vas a poder usar en varios sistemas. Y eso es algo pues muy cool. Entonces, bueno, eso sería un poco la conclusión, que te invito a que lo pruebes. Estoy seguro de que si eres fotógrafo y llevas un rato en esto, o videógrafo, pues tendrás algún amigo que tenga un lente distinto y tal vez tenga un adaptador. Entonces puedes ir y prueba lentes de cámaras con espejo en tu cámara mirrorless y ve qué tal te ven, ¿ok? Y como pequeño resumen, pues bueno, pros, mucha variedad de lentes, mucha variedad de adaptadores y muchas combinaciones y looks únicos para tus imágenes, ¿ok? Ya lo expliqué todo, por favor, si no lo entendiste, vuelve a ver el video. Y ahora contras. Bueno, la compatibilidad de los lentes, que hay que investigar mucho para ver si tus sistemas son compatibles. Y enfoque, o sea, el enfoque por lo general va a servir muy mal, a menos que el adaptador sea muy bueno, y ahí por lo general los adaptadores buenos pues son muy caros. Entonces ya te sale más rentable igual comprarte un lente para tu sistema mirrorless que un super adaptador con un lente super gama alta de ópticas vintage, ¿sabes? Y también me faltó como pro el precio. O sea, hay adaptadores muy asequibles y lentes de cámaras con espejo muy asequibles. O sea, simplemente con este Sigma 1835 básicamente tengo un lente 35 mm 1.8 para full frame, pero eso es algo que les voy a platicar en un próximo video. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Adiós.